Buenas noches, mi nombre es Diego Alejandro Ortega Pérez y consiguiendo como la historia de lo que era el tranvía, hay que recordar que en esos tiempos, aunque Bogotá haya sido la primera ciudad de Colombia en tener el tranvía, las vías no estaban especializadas a tener tantos medios de transporte por uso. O sea, no podía contener toda el tranvía comparando que fueran por mulas que transitaban en esas vías o por demás. Por eso muchos trabajadores en esos tiempos prohibían el acceso a más medios de transporte y facilitaban más para hacer más vías del tranvía. Por eso en muchos tiempos, aunque haya pasado eso, 8 años después de lo que se haya instalado la primera línea del tranvía, se instaló la segunda línea del tranvía que fue directamente de la sabana. Aunque los trabajadores en esos tiempos no hayan tenido como la capacidad de, ¿cómo decirlo?, de implementar más vías, se exigía constantemente que el tranvía pasara cerca del barrio de las Cruces y el barrio San Cristóbal en esos tiempos. Aunque aunque la sabana, la estación de la sabana se utilizó más porque en esos tiempos Bogotá estaba en una fase expansionista, como para decirlo así. Una fase expansionista que se pasaba más de la parte subdesarrollada, además de que los barrios San Cristóbal y Las Cruces manejaban barrios subdesarrollados, donde en mayoría estaba la población trabajadora de ese momento. Pues igualmente aunque el tranvía haya tenido como pues esa fase de tener más recursos para movilizarse por toda Bogotá, eso igual no le excluye de que haya tenido esas frecuentes demoras, lo mismo que pasa con el transporte público hoy en día, pero de cualquier manera se demoraba mucho, había más accidentes en esos tiempos, también el frío de Bogotá, que como antes lo conocían antes la nevera, pues no ayudaba mucho para la circulación del tranvía en esos tiempos. Y además, el hacinamiento de la gente cuando viajaba por el tranvía, lo mismo que pasa con el Transmilenio, dando como un ejemplo, así como en el Transmilenio, pues da lo mismo de que solo podían caber como 20 personas en un vagón. Y no daba todas las facturas para que estén bien cuidadas. Y además, el trato de los trabajadores en esos momentos, que eran los que mayormente cogían el tranvía para sus trabajos, pues justamente no era bueno por parte de conductores y los trabajadores del tranvía en esos tiempos. Y también lo mismo pasa con el pasaje del tranvía. Aunque en 1904 hayan subido el pasaje del tranvía en esos tiempos, daba más la imagen de cómo en verdad era el tranvía, un mal ejemplo de transporte público en esos tiempos y el mal servicio que generaba los bogotanos en esos tiempos. Además, hay un caso muy curioso de que fue el 7 de marzo de 1907 causado por un trabajador llamado Martin R a quien agredió a un niño justamente por no haber pagado uno de los pasajes del tranvía. ¿Eso qué fue lo que pasó? Lo que terminó generando eso fue que el niño lo sacaran y que haya sido agredido y lo sacaran obligatoriamente del tranvía generó un montón de protestas en esos tiempos. Además de que ya se había, como digamos, acumulando la disconformidad de los ciudadanos por el tranvía. Y esto solo fue una manera para explotar en ese momento la burbuja que se tenía ya sobre el mal manejo que se tenía del tranvía y el mal servicio que éste prestaba a los ciudadanos. No era nada nuevo y al final de cuentas es lo mismo que pasa actualmente con la Bogotá que conocemos hoy en día. Un ejemplo, Transmilenio. Igualmente el tranvía se sigue desarrollando desde 1910, porque justamente había cambiado la forma en cómo se iba a utilizar el tranvía. Ya no iba a ser jalado por animales, sino justamente iba a pasarse a tranvías eléctricos, que en esos tiempos ayudaba a que las rutas del tranvía se ampliaran por toda la capital y que la gente se pudiera transportar y comunicar más fácil por toda Bogotá. Igualmente, esto no exige que el tranvía haya tenido muchísimos problemas en esos tiempos.
mayormente tenía la capacidad de que en esos tiempos habían muchos problemas políticos desde 1923 a 1948. Un cierto problema político en 1923 con la destitución de por parte del gobernador Ruperto Melo al un alcalde de la zona. Esto había generado muchas protestas por parte de estudiantiles y gobernadores, quienes no forzaban a la destitución del alcalde en esos tiempos y justamente habían amenazado por parte de Carlos Pizarro, que iban a destruir e incendiar el tranvía. Esto había generado la disconformidad de muchos grupos sociales, como el grupo estudiantil y líderes políticos de esos tiempos, como Jorge Eliezer Gaitán, complementando a la no destitución del alcalde de esos tiempos y a la falta de que daba el gobernador, porque muchas partes esa institución se había causado por la quiebra de muchas empresas municipales, mayormente la parte del tranvía que había tenido en cargo toda la función y todos los mecanismos, todo el funcionamiento del tranvía en esos tiempos. Aunque igualmente eso ya se puede hablar de lo que va el Bogotazo.